Bienvenidos a esta nueva edición de Asia, Lejano Oriente. Siguiendo con el tema de la medicina tradicional china, volvimos al Instituto de la Medicina Tradicional China para hablar con Pablo Ledesma. Esta vez vamos a ocuparnos de lo que es la auriculoterapia. Pablo, bienvenido. Muchísimas gracias por recibirnos. Gracias a vos. Un encanto verte. Tenía una imagen de haciendo chikung, está bien verte metido tanto en lo que es la medicina tradicional china en general, ¿no es cierto? Sí, todo esto me atrapó. Sí. Así que sí. ¿Cuánto tiempo hace que estás con el tema de la auriculoterapia? Y más de 10 años ya que estoy con esta técnica y que cada vez me atrapo más por su efectividad y su sencillez. Sí. ¿Vos podrías decirnos algo de los antecedentes históricos de la auriculoterapia? ¿Es de origen chino? Sí, hay datos escritos de época de estados combatientes de China, que data de más o menos entre 500 y 400 antes de Cristo. Hay un libro que se llama Neijing, ¿sí? En ese libro hay escritos que dicen justamente de tratamientos y diagnósticos mediante el pabellón auricular. En China se ha utilizado esporádicamente, ¿sí? Con respecto al tratamiento en general, pero es un complemento de la acupuntura, nació de la acupuntura, ¿no? Luego se vio que también en otros lugares del mundo también se utilizó, como es en Grecia, sí, en Roma. Antiguamente se han encontrado reproducciones en las cuales dicen que se han hecho cortes o quemaduras en las orejas, de las cuales se trabajaba dolores como el ciático, o por ejemplo se ponían anillos en las orejas para tratar problemas en el periodo en las mujeres, ¿sí? O sea que hay una data importante de mucha antigüedad, y esto de los griegos y romanos es de 400 años antes de Cristo, y recién se empezó a ser más conocido cuando los jesuitas difundieron la medicina china, y esto fue en el siglo XVI, que llevaron a Europa específicamente, pero mucho más cercano es todo esto debido a que recién en el siglo pasado se empezó a difundir y conocer más, ¿no? Esto sucedió cuando un cónsul francés llevó parte de sus médicos y esta medicina a Francia y se hizo popular, ¿no? A partir de ahí, que fue en 1927 más o menos, se empezó a hacer más conocida la medicina china en general, y dentro de eso esta terapia que es auriculoterapia, ¿no? ¿Y vos me podés decir los conceptos de los meridianos y la representación en el pabellón auricular? Eso, o sea, porque
Claro, uno imagina la oreja, he visto que tenés por ahí marcado muchísimos puntos, ¿no? Y algo tan pequeño y tanta capacidad de conexión con el resto del cuerpo. Sí, la oreja es algo muy particular. A partir del 4.º mes de embrión, estando en la panza, ya se termina de desarrollar. Y está formado por un conjunto de 6 células, y esas 6 células también forman todo el sistema nervioso de la cabeza, que justamente se enervan y llevan a la oreja, ¿no? Todo esto implica una efectividad mucho más rápida, por eso al estar muy cercano al cerebro, al sistema nervioso, y la afluencia de 6 meridianos yang, que justamente 6 canales o meridianos yang que llegan a la oreja, hacen que todo esto funcione muy bien. Y la oreja vendría a ser como una representación espiral, como si fuera un caracol, ¿sí? Y tiene la función justamente primero de absorber el viento, con lo cual distribuye el sonido internamente. Pero cuando hay un problema interno en los órganos, hay un desequilibrio, hay un cambio energético en la zona. Está como menos resistente a la electricidad esa zona, y a su vez puede mostrar distintos cambios de temperatura también. O sea que hay algo muy directo entre lo que es los órganos, ¿sí?, los meridianos y la oreja. Se lo llama esto somatotopía, que quiere decir encontrar a toda la persona en una parte pequeña. Una pregunta obligada. Sí. Los jóvenes o las personas que hacen estos agujeros en las orejas, que se ponen piercing o que se ponen diferentes algo, ¿la persona que los hace tiene conocimiento de auriculoterapia? No, no creo, no creo. Porque uno ve cómo se deforma, ¿no?, de las orejas, cómo la trabajan, y sin embargo no pueden imaginarse lo que pueden estar afectándose realmente. Sí, lo que provoca es un estímulo constante. Ajá. Y normalmente si no hay ningún problema en la zona donde está el estímulo constante, sí, puede provocar un efecto adverso, o sea que empieza a haber un problema, ¿sí? Como que empieza a haber un dolor donde no lo había. Okay. Exactamente. Y sí, esta eficacia obtenida con los tratamientos o las enfermedades que responden a la auriculoterapia y situaciones en las que ¿en qué situaciones pueden ser empleada esta técnica? Porque mucha gente lo conoce simplemente a través piensa que la auriculoterapia es solo para adelgazar o para quitar la ansiedad. No sé, ¿en qué momentos está indicada la auriculoterapia? Es tan complejo el abanico de cosas que puede hacerse con la oreja, que dentro de ellos es muy importante dentro del diagnóstico, tanto para un tratamiento de distintas enfermedades o patologías, que puede ser dolores, que pueden ser problemas digestivos, pueden ser problemas en el periodo de las mujeres, puede ser problemas renales, no sé, hay mucha variedad, es un abanico muy importante, pero a su vez lo bueno es que puede ser preventivo también, porque muchas veces la oreja nos da un reflejo en el cual se está procesando algo pero todavía no tiene el síntoma al paciente, entonces se puede tomar antes a tiempo y ni siquiera le va a aparecer el síntoma al paciente, ¿sí? A un principio hablábamos, y creo que fuera de cámara también,
de que la auriculoterapia ya se usaba en Occidente en la época de Hipócrates y Galeno, en Grecia, y hablaban de la relación entre las perforaciones en la oreja de distintas formas, o en Persia se utilizaban para problemas de ciática, como vos decís. Ahora, ¿qué diferencias existen entre lo que se utilizaban en estas técnicas y los conceptos entre Occidente y Oriente? Conceptos en sí son similares, por ahí hay algunos mapas que representan algunas cosas distintos lugares, pero en la mayoría representan cosas similares. Con respecto a la técnica, sí hay diferencia, que hoy en día ya no es necesario la cauterización o quemar la oreja, con el hecho tan sencillo de colocar una semilla o si se hace acupuntura, pinchar con una aguja, no es necesario lastimarle que quede una cicatriz, ¿sí? Y se tiene el mismo efecto. ¿Y cuáles son, o sea, qué tipo de paciente es el que más te busca? ¿Qué viene a buscar? ¿Qué piensan encontrar con la auriculoterapia? En general, las pacientes son mujeres. ¿Sí? La mayoría que les gusta o se liberan con respecto a este tipo de medicina son las mujeres. Y con respecto a tratamientos, es muy variado, desde calmar la ansiedad, de que no estén pensando mucho, para dejar de fumar, para dolores en los hombros, etcétera. Y digamos, la variedad de edades varía en jóvenes, mayores, no hay, digamos, una referencia particular, ¿no? ¿Cuánto tiempo? O sea, cuando uno empieza un tratamiento, ¿cuánto tiempo se requiere tener? Porque he visto algunas veces que queda con una cinta. ¿Qué es lo que se usa ahí? ¿Qué es lo que se pone para hacer presión? Es una semilla de una planta que se llama Bacaria. Ajá. Sí, las características, bueno, los chinos, como habrán visto, tienen particularidades de elegir cosas por algo, ¿no? Sí. Y en este caso esta semilla tiene esta característica de que es, en este caso, muy curativa, y a su vez las semillas tienen una forma bien oval, no tiene pinches y no se rompe tan fácil. Entonces da esta facilidad de utilizar esta semilla, ¿no? Ya. ¿Y son diferentes tamaños o todas? Y las semillas sí son diferentes tamaños, pero en sí el efecto es el mismo, no varía. ¿Y el tiempo de cada tratamiento va de acuerdo a la enfermedad o a lo que se busca? El tratamiento varía de acuerdo a la enfermedad, sí, efectivamente. Si es una enfermedad crónica que tardó tanto tiempo en meterse en esa persona, va a ser justamente un periodo razonable también, ¿sí? Ahora hay enfermedades agudas que por ahí duran menos tiempo en tratamiento, que pueden ser en 15 días, ¿sí? De tratarse una vez por semana, y que las semillas las tengan por lo menos durante 4 días, porque el efecto después de la semilla en el lugar dura 2 días más después de sacársela. Entonces, como nuestra herramienta de trabajo es la oreja del paciente, necesitamos que esté sana, que no se irrite, que no se infecte, ¿sí? Entonces necesitamos que esté sana para seguir el tratamiento la semana próxima, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia? Porque vos me dijiste que en algún momento se usa también la acupuntura en las orejas. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre estas técnicas y la acupuntura? Es que la semilla la tenés puesta, ¿sí? En la aguja se pincha y se saca nada más. O sea, ¿sí? Es diferente el estímulo. El estímulo es diferente. La otra es un estímulo con más tiempo, digamos, como vos decís, 4 días. Exactamente. La aguja, el estímulo dura más o menos 2 o 3 días, y la semilla no le va a durar toda la semana, ¿sí? Vos dijiste que la gente lo busca para dejar de fumar, por ejemplo, pero en 4 días yo no voy a dejar de fumar. Entonces, ¿cómo es? Lo que hay que tener en cuenta es que para este tipo de tratamientos es muy importante de que el paciente tenga la convicción de hacerlo, ¿sí? De que, por ejemplo, deje totalmente, no que lo deje parcialmente, ¿sí? Sino que corte de raíz. Y lo que se hace con el tratamiento es de aminorar esa ansiedad, ¿sí? Entonces, para que no rebrote las ganas de fumar, sino de controlarlo. Y lo mismo pasa
para si uno quiere venir a calmar la ansiedad y quiere adelgazar, o sea, tiene que haber una voluntad previa de adelgazar. Lo que hace la auriculoterapia es a reafirmar esta voluntad, o sea, calmar esta ansiedad para que puedas lograr este objetivo, digamos. Sí, y va acompañado, por supuesto, de la ayuda del paciente, en el caso de tratar la obesidad. Además tiene que acompañarlo por una dieta, que eso tiene que ir un nutricionista, ¿sí? Lo que le puedo llegar a aconsejar es que evite ciertas cosas, pero si quiere una comida en particular tiene que ir a un nutricionista y que le dé una dieta para él, ¿sí? Pero tiene que hacer actividad física, si no lo hace, por lo menos que camine. Es importante que se mueva porque las grasas no se van si no hay movimiento en el cuerpo, ¿sí? Entonces es importante eso. Claro, se busca, veo que se busca esto, calmar esta ansiedad que te produce cualquier cambio, ya sea dejar el cigarrillo, ya sea querer casar o los dolores, como vos decís. Ahora, la auriculoterapia, en la medicina china, el papel que desempeña, ¿cuál es el papel que desempeña en la complementación con la medicina alópata? Con la medicina alópata, cada vez más. Lo que yo veo, por lo menos de experiencia en el poquito tiempo que tengo, es de que cada vez tiene más importancia y cada vez se ve más tratamientos con auriculoterapia, ¿sí? Esto se debe, por supuesto, a que es algo fácil, sencillo, que está al alcance de la mano, no es necesario hacer nada particular, es barato, ¿sí? Porque no tiene gran costo, no te necesitas medicación ni nada, y a su vez tiene efectos rápidos, ¿sí? Y muy buenos. Por eso es que se está utilizando cada vez más y creo que cada vez va a ser más importante esta técnica, ¿no? ¿Te ha pasado alguna vez que un médico de medicina alópata ha indicado a un paciente anda a hacer auriculoterapia para ver si juntos podamos solucionar esto? Sí, pocas veces, pero sí. Bueno, hay una apertura quizás en los médicos más jóvenes, ¿no? Que también están un poco más abiertos, que no sean tan tradicionales, o sea, más abiertos a no llenar el paciente de drogas, que bueno, que también es para otro programa, para otro tipo de programa, pero estas drogas que no siempre te ayudan. Muchas veces hay drogas en el mercado que en lugar de curarte te complica más el cuadro, digamos, ¿no? Pero es bueno saber que ya existe esto, de esta complementariedad entre la medicina alópata y la medicina tradicional china, o la medicina complementaria como la auriculoterapia, para el bienestar del paciente. Por supuesto, sí. La idea es que sea un complemento y no que reemplace a algo, sino de que ayude, todo lo que pueda sumar y ayude, para mí está bien, ¿sí? Bueno, acá en la mesa tenemos varias cosas. ¿Me podrías indicar en qué situación se usa, qué son, cómo viene el tema? ¿Cómo no? Antes que nada te quería mostrar un ejemplo de una oreja, ¿no? Y puntos que podemos llegar a encontrar. Esto, por supuesto, no es tan exacto porque estamos viendo en una oreja de plástico, pero más o menos es así, ¿sí? La cantidad de puntos que se puede tener en la oreja. Más allá de que se vea difícil, no es tan difícil, ¿sí? Ya que si nosotros imaginamos de que la oreja es como un bebé invertido, ¿sí? Como si esta fuera la cabeza, ¿sí? Y como que si estuviera las piernitas doblado acá y esta sería la columna, entonces ya más o menos sabemos dónde ubicar las cosas, ¿no? Si tenemos un problema de espalda, vamos a ir por esta zona, y si tenemos un problema en la cabeza, vamos a ir por esta zona, ¿no? Nunca la había mirado con desde esta perspectiva, sí, indudablemente es interesante el concepto. Mira, así que... Sí, así que yo siempre digo que a veces lo que parece difícil es muy sencillo, ¿sí? Es la cuestión de cambiar el objetivo y verlo de otra manera. Perfecto. Bueno, entonces tenemos toda la parte de la columna acá, toda la parte de la cabeza, y muy bien, muy interesante. Es una mirada diferente. Ya tan fácil, ya lo aprendiste. Sí, está bien. Y ahí después, ¿qué es lo que... Después tenemos, te voy a mostrar, acá son algunas semillitas, para que vean sueltas, ¿sí? Algunas semillitas.
como buen minero, no se ve si no se toca, todo tiene que... realmente son duras. Son duras, sí, son duras, ¿sí? Y lo que se hacen es ponerla en blister, ¿sí? A las semillas se ponen en blister. Esta ya en este caso ya... Le muestro acá a la cámara porque me dio un trabajo tremendo conseguir. Quedó un trabajo tremendo conseguir que se ubicara ahí. Parece más una piedra que una semilla. Parece una piedra, sí, pero es una semilla, ¿sí? Esto se lo utiliza en blister, de distintos blister, que puede ser de acrílico, puede ser plástico, ¿sí? Y lo que se hace es, bueno, el acrílico tiene un huequito, se pone la semilla y se le pega una cinta hipoalérgica, ¿sí? Entonces, después lo único que haces es cortar en cuadraditos para que eso se despegue. Te voy a mostrar uno. Si vamos a Esto es lo que se aplica al paciente. Entonces tenemos la cinta con, en este caso es una esferita bañada en oro, ¿sí? O sea que se puede utilizar imanes, se puede utilizar agujas de acupuntura, se puede utilizar las semillas. El resultado es exactamente igual, no varía entre una cosa y la otra. Eso depende de lo que tengamos en el momento. Es más, yo siempre recomiendo de que no es necesario tener los artefactos o las cosas, sino con el dedo presionar, ¿sí? En cualquier lugar, o si tenemos una lapicera o lo que sea, un palpador, ¿sí? Algo que podamos presionar y que no pinche. Se puede hacer un estímulo en la zona donde moleste a la persona, le duela, ¿sí? Para aliviar el dolor que tenga, ¿sí? Y es realmente interesante poder conocer un poquito más, con un poquito más de profundidad esta técnica, ¿no? Ahora, ¿cómo está esta situación acá en la Argentina? O sea, indudablemente el público lo acepta bien, pero en línea general, ¿cómo lo ves? En línea general, mira, yo lo vi con una gran aceptación, ¿sí? Debido al resultado que se tiene y debido a lo simple que es. En casos de los cuales, por ejemplo, necesite ir a una fiesta o necesite un casamiento que no tenga nada que verse en la oreja, se utilizan otras técnicas, ¿sí? O si no, como les dije, en el caso de los que están preparados, hacer acupuntura, ¿sí? Si no, hay otras esferitas que vienen con cintas transparentes, entonces apenas se va a ver la esfera como si fuera un pequeño arito, ¿sí? Que es más estético, se ve como más estético. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. No, por favor, a vos. Muy interesante la charla de hoy, así que muchísimas gracias, esperamos vernos en otra oportunidad. Bueno, gracias a vos, Iván. Muy bien, hasta acá llegó el programa de hoy, espero que les hayan gustado. Realmente fue muy interesante escuchar a Pablo hablarnos de todas las cualidades de la auriculoterapia. Esperamos sus comentarios en nuestro Facebook y nos vemos en la próxima edición de Asia, Lejano Oriente.